podemos expanderlos a un proceso donde ya extendemos la consolidación de servidores a ofrecer continuidad del negocio, donde efectivamente aprovechamos ese ambiente de consolidación de servidores para poner un solo dispositivo, pero ese dispositivo ahora puede tener redundancia porque podemos invertirle más hardware y en lugar de tener 10 clústeres, pues podemos tener un solo clúster con mucha mayor facilidad y ahorrando una cantidad importante de recursos. Ese ofrecimiento de la continuidad del negocio expande el modelo de consolidación de servidores y puede estar o en el mismo centro de cómputo o de forma distribuida. Y también podemos aprovechar esta misma experiencia que tenemos en el ambiente de pruebas y desarrollo, que no nos exige estar instalando diferentes sistemas operativos en diferentes computadoras, sino que podemos tenerlo todo en un ambiente virtualizado para construir entonces ahora centros de datos dinámicos, donde uno pueda agregar o eliminar recursos dependiendo de las necesidades de un momento en el tiempo. Uno de los ejemplos más claros de ese tipo de centro dinámico es lo que utilizamos a veces en inteligencia de negocios, que es mi área donde más trabajo. Una de las cosas que ocurre con mucha frecuencia en BI o inteligencia de negocios es que los procesos pesados se corren en horas de la noche. Eso normalmente exige que los servidores de extracción de datos y de manejo y manipulación de data warehouse requieran recursos separados e independientes de las aplicaciones, porque una vez que corremos el proceso de integración, una vez que corremos el proceso del ETL para extraer datos, normalmente esos computadores quedan totalmente bloqueados por la cantidad de carga y durante hora y media o 2 horas esos servidores no pueden atender a casi nada más que el proceso de lotes que están realizando. Pues eso que ocurre y nos exigía antes separar el hardware en un servidor independiente, porque si no, no quedaban recursos para compartir, por ejemplo, con una aplicación web. La gente que quería usar web, la base de datos en ese momento, pues iba a quedar bloqueado por el proceso de TL. Ahora podemos dinámicamente pasar carga de servidores que tienen, por ejemplo, horarios de 8 a 5, horarios de trabajo de oficina, y esa capacidad adicional de proceso, dinámicamente pasarla hacia el proceso de TL y a su vez durante los procesos del día o durante las horas del día quitarle en los procesadores que tenían asignados el proceso de TL para que a partir de ahí comiencen a utilizarse en las operaciones del día a día. Tal vez el elemento más importante o más el beneficio mayor que se obtuvo en la versión de R2 es la posibilidad de utilizar una migración en vivo. Esa migración en vivo lo que permite un solo disco virtual, o sea, teniendo el disco virtual almacenado en un disco que pueda ser compartido por 2 nodos, construimos una máquina virtual que está usando ese disco y mientras están trabajando los usuarios conectados a ese nodo, es posible activar la migración en vivo. Y esa migración en vivo lo que hace es tomar la configuración de ese máquina virtual, extraerla del nodo 1 y pasarla hacia el nodo 2. Los usuarios siguen conectados y siguen trabajando durante ese tiempo. Adicionalmente, después de que ese proceso se activa, uno puede mover, digamos, como parte de ese proceso, el contenido en memoria de esa computadora hacia el otro nodo, de manera tal que el estado de la memoria en un momento determinado se produce, se transfiere a través de la red hacia el otro nodo. Pero esa memoria, durante el proceso que está ocurriendo, como están todavía los usuarios conectados, sigue recibiendo modificaciones. Entonces, hasta el momento en que se pase todo el contenido, como última fase del proceso de migración en vivo, entonces se activa una sincronización de la memoria. Y esa sincronización de la memoria es el único momento donde los usuarios quedan bloqueados, donde los usuarios, digamos, dejan el servidor de atender las solicitudes o las peticiones que están haciendo en ese momento y se mueven hacia el nodo número 2. En ese momento, durante el proceso de sincronización de memoria, el nodo 1 deja de atender usuarios y el nodo 2 comienza a recibir esa
diferenciales o esas páginas que han cambiado desde el momento en que había sincronizado la memoria anterior. Pero como les digo, ya la parte gruesa de las páginas había sido pasado y probablemente no fueron modificadas, solo algunas de ellas. En el momento en que la sincronización de memoria termina, el usuario es automáticamente reconectado sin perder la conexión hacia el nodo 2. De manera tal que las aplicaciones o los usuarios no resienten el hecho de que yo haya pasado a una aplicación del nodo 1 hacia el nodo 2. Y lo van a ver como una pequeña, como un pequeño blip, como que se hace un poquito lento durante probablemente unos 3 o 4 segundos, dependiendo del tamaño de la memoria que estemos hablando, porque en realidad solamente las páginas que fueron modificadas en los últimos segundos fueron pasados en línea y durante ese momento efectivamente la aplicación dejó de hacer o dejó de funcionar durante ese momento. Es implementado ahora como parte de los servicios de Windows 2008 y es un elemento importante para mantener o extender un elemento de estandarización de servidores, pero que ahora virtualiza de forma completa, no solamente con el objetivo de consolidar, sino también de mejorar de forma importante la disponibilidad de las aplicaciones. Esto, por supuesto, tiene un uso muy interesante para aplicaciones que tienen que estar 24/7, para aplicaciones web, por ejemplo, que requieren estar todo el tiempo, para aplicaciones bancarias, y ahora podemos ofrecer un servicio continuo mientras, por ejemplo, hacemos actualización del hardware del clúster 1, o mientras cambiamos la configuración o incluso reemplazamos o agregamos procesadores en uno de los dispositivos, porque podemos ofrecer esta altísima tolerancia a fallas, que por cierto es mucho más rápida de lo que serían los servicios de clúster tradicional que se ofrecen en el sistema operativo. Ahora, eso es una parte del problema, porque en realidad lo que hemos visto ahorita son las mejoras que tienen que ver con la virtualización de los servidores. Pero hay otro elemento importante que ya nos estamos acostumbrando y que ahora se puede ofrecer de forma integrada, que es utilizar una virtualización de los textos, que permiten entonces ahora, a través de Virtual PC, configurar múltiples sistemas operativos clientes en la misma estación. Si eso lo incorporamos o agregamos, no solamente esa capacidad, sino los servicios de terminal que nos permiten virtualizar la terminal, o sea, permitir que yo vea una pantalla que en realidad está corriendo procesos en otro servidor, venimos finalmente con la última pieza, que es el elemento adicional que se está agregando en los últimos meses, que es la virtualización de aplicaciones, que ahorita se está saliendo con la versión 4.5. Entonces ahora podemos ejecutar aplicaciones que tienen una parte del código corriendo en servidores o en más de un nodo, y aparte de eso que tienen solamente una parte de los componentes corriendo en la estación, que puede o no ser terminal desde el punto de vista de usuario. Esto nos lleva entonces a un modelo de virtualización que no solamente separa al hardware del sistema operativo, sino al sistema operativo de las aplicaciones y de las aplicaciones de el usuario final, porque básicamente tiene en las 3 capas completas de la aplicación separaciones con la intención de poder administrarlas con un solo sitio, desde un solo sitio, que es el Management System Center, que nos permite entonces ahora administrar la configuración de la virtualización de servidores, del Virtual PC, de los servicios de terminal y del software desde un solo punto.